En la historia de la Copa del Mundo, 96 años, 22 ediciones, 80 países distintos que han participado, hay cosas que nunca han ocurrido. No por falta de talento, no por falta de inversión, sino porque para que ocurran tienen que coincidir en el mismo momento, en el mismo equipo, condiciones que el fútbol raramente produce todas juntas. En 9 días, cuando Portugal debute en el Mundial 2026, va a ocurrir algo que nunca jamás se ha visto en la historia del torneo, y casi nadie está hablando de ello. Cristiano Ronaldo disputará su sexto Mundial, el récord absoluto en la historia de la competición, igualado únicamente por Lionel Messi. No es solo una estadística, es la descripción de algo que el fútbol nunca había producido. Un jugador de 41 años que todavía puede ser decisivo en el máximo escenario del deporte, que todavía entrena a la misma intensidad que a los 25, que todavía llega a cada convocatoria siendo el capitán indiscutible de su selección. A lo largo de su trayectoria mundialista, Ronaldo suma 22 partidos disputados y 8 goles, a apenas 2 tantos de superar a Eusebio como máximo goleador histórico de Portugal en los mundiales. Pero la historia de Ronaldo en este mundial no es solo individual. Es la primera vez que Ronaldo llega a un mundial siendo la figura menos dependida de su propio equipo. Y eso, paradójicamente, es exactamente lo que convierte a este Portugal en algo que nunca se ha visto. Y eso es solo el principio, porque lo que hace a este Portugal verdaderamente diferente está en el centro del campo. Vitinha, el jugador que rompió el récord histórico de pases de Xavi en una sola edición de la Champions League. Joao Neves, 21 años, titular en la final de Champions con el PSG. Bruno Fernández, el jugador con más asistencias en la historia de la Premier League en una sola temporada. Bernardo Silva, 11 años siendo uno de los mejores mediocampistas del mundo. 4 mediocampistas, 4 jugadores que en cualquier otra selección del planeta serían el mejor del equipo. En Portugal van a competir por el 11 inicial. En la historia de Portugal, ninguna generación había llegado a un mundial con 4 mediocampistas de este nivel simultáneamente. La generación de 2006, Figo, Deco, Maniche, era extraordinaria, pero ninguno de los 3 llegaba siendo titular indiscutible del campeón de Europa en ese mismo momento. Esta generación sí, pero hay una capa más, una que convierte todo lo anterior en algo completamente sin precedente. Vitinha, Joao Neves y Nuno Mendes son titulares en el PSG, el campeón de Europa. 3 jugadores del mismo club, campeón de Champions, titulares en ese club, en la misma selección, al mismo tiempo. Para entender la magnitud de eso, busca en la historia del Mundial cuántas veces 3 titulares absolutos del campeón de Champions han coincidido en la misma selección en el mismo torneo. No suplentes, no figuras secundarias, titulares indiscutibles. La respuesta es que nunca ha ocurrido de esta manera. Y esos 3 jugadores son portugueses, van al Mundial juntos, y en la selección se unen a Bernardo Silva, Bruno Fernández y Ronaldo. Ahora imagina todo eso junto en el mismo vestuario, el jugador con más mundiales en la historia, el mejor mediocampo que ninguna selección portuguesa ha llevado jamás a un torneo, y 3 titulares del campeón de Europa en el mismo equipo. Eso es lo que Portugal lleva al Mundial 2026, y eso es lo que nunca jamás se ha visto en la historia de la Copa del Mundo. Pero para entender por qué esto es más que una lista de nombres extraordinarios, hay que entender lo que estos elementos significan juntos tácticamente. En los mundiales anteriores, Portugal siempre tuvo el mismo problema, la dependencia. Dependencia de Ronaldo para resolver los partidos difíciles. Dependencia de un momento individual cuando el sistema colectivo no era suficiente. En 2006, Portugal llegó a semis con Figo, Deco y Ronaldo, pero cuando Francia los paró, no había respuesta. En 2022, Portugal fue eliminado en cuartos por Marruecos, y el partido donde cayeron fue precisamente aquel en el que Ronaldo fue suplente desde el inicio. El equipo que Martínez recibió no sabía ganar sin que Ronaldo fuera el protagonista absoluto. Roberto Martínez pasó 3 años construyendo exactamente para que eso no vuelva a pasar. Construyó un sistema donde si Ronaldo tiene una mala noche, el equipo tiene 10 respuestas alternativas. Donde si el rival neutraliza a Bruno Fernández, Vitinha puede hacer el mismo trabajo desde otra posición, donde la pérdida de cualquier pieza individual no colapsa el sistema entero. Y la prueba de que ese sistema funciona no es teórica. Portugal ganó la Nations League 2025 y clasificó al Mundial con 20 goles a favor en la fase de grupos, incluyendo un 9-1 sobre Armenia en el último partido, sin Ronaldo en el campo por sanción. Ahora viene la parte que explica por qué Ronaldo, siendo la figura menos dependida, no es un insulto. Es la descripción más exacta de por qué este Portugal es diferente a todos los anteriores. Ronaldo a los 41 años no puede hacer lo que hacía a los 27. No puede correr los 90 minutos con la misma explosividad. No puede desequilibrar en banda con la velocidad de sus mejores años. Pero puede hacer algo que ningún otro jugador del mundo puede hacer. Puede ser la amenaza que hace funcionar a todos los demás, el señuelo que obliga a cualquier selección a dedicar sus mejores defensas a vigilarlo, la presencia que libera espacio para Joao Neves, para Vitinha, para Bruno Fernández. Cada defensa que se enfrente a Portugal va a diseñar su plan alrededor de Ronaldo.
van a poner a sus mejores defensas cerca de él, van a dedicar una parte desproporcionada de su preparación a un delantero de 41 años. Y mientras hacen eso, Joao Neves va a destruir mediocampos, Vitinha va a controlar el ritmo, Bruno Fernández va a crear ocasiones que ningún otro mediocampista del torneo puede crear. Rafael Leão va a desequilibrar una defensa que viene de estudiar a Ronaldo durante 5 días. Ronaldo como señuelo, la generación de los 20 como motor. Esa combinación no tiene respuesta táctica clara y el mundo todavía no lo ha procesado.